Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Momento especial, momento en el cual estamos a menos de 2 meses de las elecciones. Por eso es una gran satisfacción que esté con nosotros hoy el doctor Juan Luis Burr, que tiene una magnífica trayectoria, que tiene además jefe de 1977 en Fiel, director de Fiel, bueno, y escritos, trabajos, que lo prefiero sintetizar para que hablábamos con él esto por todas las cuestiones que tenemos que abordar con respecto a la situación económica que estamos viviendo en este momento, en el cual ocurre una cosa, ocurre otra. Así que yo lo dejaría al querido doctor, agradeciéndole su presencia, que él nos diga cómo está viendo el momento que vive la economía argentina. Gracias, doctor. No, un gusto que esté, doctor, le agradezco mucho. No, le agradezco a usted. La economía argentina lamentablemente lleva ya 2 años de caída y en realidad uno tiene que mirar en perspectiva esto. Llevamos 10 años de una muy mala evolución económica porque hemos tenido cada 2 años recesión. No es extraño que hoy los ingresos de la gente hayan caído o sean los mismos que una década atrás, como consecuencia de una economía que no crece, básicamente. Esta es una experiencia, digamos, me parece que deja las lecciones importantes. O sea, deberíamos tratar de aprender un poco de cada fracaso. Sería bueno. Sería bueno. Lamentablemente aprender de cada fracaso. Sí, pero digamos, el proceso de aprendizaje debería llevarnos a pensar que uno no tiene todo el tiempo del mundo, en primer lugar, cuando tiene que corregir distorsiones, desequilibrios que uno tiene, ya sea uno lo podría pensar a nivel de la familia o del cuerpo de uno o de una nación. O de los vecinos. Exactamente, y esa corrección a veces no hay todo el tiempo del mundo. Digamos, nosotros hemos pasado épocas buenas básicamente porque el mundo le iba bien. Y cuando al mundo le deja de ir bien o hay episodios que nos impactan, a nosotros nos tocan muy fuertemente. Como por ejemplo, discúlpeme, doctor, los problemas entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Sí, todos los problemas que afectan los precios. Como país emergente claro, nos golpean duramente. Claro, todas las cosas que nos pegan en términos de precios de los productos de exportación, en términos de tasas de interés o del comercio mundial, porque esas cosas le pegan a la Argentina, nos pegan adicionalmente a nosotros por no estar preparados para esa situación. Bueno, digamos, nosotros hemos pasado 4 años, de los cuales 2 años no se hizo nada para corregir los desequilibrios que había, los primeros 2 años de gestión de la actual administración. Y eso nos llevó a que en momentos en que se agotó el financiamiento de Argentina tuviéramos que enfrentar una situación de grandes déficits que había que pagar de alguna forma, que cubrir. Déficits que alguien puede pensar, bueno, son gasto superfluo. Efectivamente, puede haber mucho gasto superfluo, pero es el gasto que se hace desde el gobierno nacional en los salarios, en las jubilaciones, en la obra pública, en lo que sea. En la cantidad de ministerios. Claro, bueno, pero ese gasto, que en todo caso hay que hacerlo, digamos nosotros no teníamos cómo financiarlo hace 2 años, de allí el recurrir al Fondo Monetario, que es el bombero, digamos, en la última instancia aparece el Fondo Monetario. Cuando ya no tenemos alternativa, recurrimos al fondo. Que es importante saberlo porque la mala imagen que nosotros tenemos del fondo es producto de que nosotros estamos llamando casi al enterrador cada vez que tenemos un problema. No porque nos vaya a enterrar, pero en todo caso porque es el que acude en los momentos más difíciles.
Y con el crédito más grande que se le dio. Es un crédito muy importante que se le dio a Argentina. De ese total que se le concedió, Argentina ya recibió alrededor de 45.000 millones de dólares. Es un número enorme, pero en realidad es parte del déficit que tenemos todos los años. Todos los años tenemos déficits fiscales muy grandes. Hace 2 años Argentina tenía un déficit, lo que se llama déficit primario, de casi 4 puntos del PBI, 3.8 para usar el número exacto. Exacto. Y hubo que hacer un esfuerzo muy grande, la Argentina, todos nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo grande para pasar de casi 4 a casi 0 que se quería tener este año. 4 puntos del PBI es mucha plata. Es muchísima plata. Y requiere un esfuerzo muy grande. Mientras tanto, alguien nos tiene que prestar, y ese que nos presta es el Fondo Monetario. ¿Cuál es la situación este año? Bueno, este año hemos tenido una situación donde, digamos, si bien nos estábamos acercando a un equilibrio presupuestario, claramente la economía no reaccionaba. Cuando usted le aplica el torniquete muy fuerte fiscal y monetario, ese torniquete hace que la economía cruje, no crece la economía, el empleo tampoco crece y obviamente, digamos, no es la mejor receta para un año electoral, para un gobierno. Y aparte una inflación que creo que va a alcanzar 50%. La inflación estaba, ya había tocado 50 y casi 55% en marzo-abril, cayó un poco, pero ahora se mantiene en esos niveles y probablemente vamos a terminar el año cerca del 55%. 55%. Lo cual son números extravagantes para una economía, para cualquier economía. Entonces, la situación actual nos lleva a un difícil comienzo de la próxima gestión, sea quien sea que asuma. El que gane, el que gane. O el que asuma, como dice usted. Exactamente. Entonces, tenemos una situación en la cual la próxima gestión va a tener que encarar. Si bien una situación fiscal mejor que antes, igual es una situación muy comprometida. Argentina tiene que mantener van a venir todos los equilibrios. Vencimientos del 20, bueno, ¿no? Vienen todos los vencimientos, como usted dice. Es muy difícil en este contexto en que usted ha anunciado prácticamente un default sobre la deuda. Pensar que alguien le va a prestar plata de buen grado a la Argentina. Y el fondo es un organismo que ya le prestó, bueno, si bien en principio hay hasta 57.000 millones, ya prestó una parte importante y vamos a ver cómo desembolsa el resto. Le iba a preguntar justamente eso, si usted me permite. ¿Usted cree, ahora que va el ministro Lacunza, que se van a adelantar los 5.000 o se van a entregar los 5.400 millones? La gestión revela que uno tiene una situación difícil. La gestión que vaya el ministro ahora revela una situación difícil porque normalmente, digamos, los desembolsos se producen si usted cumple con las condicionalidades que se han establecido. Y esa condicionalidad hasta ahora era segundo trimestre de este año, cumplir con las metas fiscales. Eso se cumplió. Tercer trimestre, segundo y tercer trimestre, las metas monetarias. Las metas monetarias ya no se están cumpliendo. La razón de eso es básicamente el deterioro a partir de, sobre todo después de las elecciones primarias. Con lo cual se hace discutible, digamos, si se cumplieron absolutamente todas las condicionalidades. La otra cuestión importante es que el fondo también mira, bueno, cómo sigue la cosa, es decir, antes de desembolsar. Claro. Y el cómo sigue es bastante dudoso, teniendo en cuenta teniendo en cuenta que usted tiene un proceso electoral en el cual nadie quiere definir nada, digamos, no hay incentivos para que definan qué hacer, ni qué hacer después tampoco, porque acá no alcanza con decir, bueno, yo quiero pagar. Con eso no alcanza. Uno tiene que comprometerse de alguna forma y que los diputados y senadores también. A un programa de cómo va a ir pagando. Bueno, yo diría a esta altura, yo diría que probablemente el fondo aceptaría si usted tiene un compromiso formal que respetan sus propios candidatos a diputados y senadores, de que, bueno, lo que sea el programa de gobierno se va a intentar cumplir. Y se van a aprobar las leyes que sean necesarias
para cumplir ese programa. Claro. Eso válido para el actual gobierno, que, bueno, difícilmente va a aprobar algo, y para quienes sean candidatos para el próximo gobierno. De modo tal que decir hoy si los 5.400 millones van a llegar o no, no se puede saber. Es un poco difícil. Lo que sí sabemos es que, obviamente, facilitaría las cosas ese desembolso, tanto para el gobierno actual como para el nuevo. El que viene. El nuevo gobierno. De modo tal que todos deberían estar interesados. Aunque sea interesados. este mismo, ¿no? Bueno, es que todos deberían estar interesados, por lo tanto, en el desembolso, porque así se puede llegar con más holgura, con más espacio, a diciembre. Con una mejor gobernabilidad, diremos. Exactamente, y además sin el apremio de tener que incurrir en medidas adicionales de emergencia. Dicho eso, por lo tanto, está en el mayor interés, tanto de, vamos a ponerlo con nombre y apellido, del gobierno de Macri, la administración Macri, como la administración eventual, la administración Fernández. Está en el mayor interés de ellos en que el desembolso se apruebe. Si no se aprueba, tampoco significa esto una, como han señalado por ahí, una inmediata corrida o cosas por el estilo. Es cierto que en el 2001, estamos hablando de lo que pasó en la gran crisis de Argentina, 2001-2002, el 2001, cuando hubieron varios presidentes. Claro, sí, pero el no desembolso del Fondo Monetario de un tramo de 1.500 millones llevó a una corrida. Estamos hablando de lo que pasaba en el 2001, donde yo le recuerdo que, entre otras cosas, el sistema financiero era extremadamente débil. El sistema financiero había prestado, en pesos y tenía deudas en dólares. Entonces estaba descalzado, como se dice. Hoy no es así. Los depósitos en dólares están o encajados en el Banco Central, son encajes del Banco Central, o son préstamos a actividades exportadoras o actividades en dólares, que generan dólares, que no debería haber este descalce que teníamos en el pasado. Sigue vendiendo el Banco Central, ¿no? Ayer parece que superó los 300 millones. Sí, el Banco Central lo que está, más que vendiendo, lo que está haciendo es entregando los dólares a los bancos que tienen retiros de depósitos en dólares. Es decir, el Banco Central en este momento no está vendiendo dólares para convertir a pesos. Para convertir en pesos. Porque no ha habido corrida contra depósitos en pesos. Pero sí ha habido salida de depósitos en dólares, es decir, aquellos que tienen depositados dólares que han empezado a retirar esos depósitos. La salida fue importante en la semana posterior a las elecciones, también en la semana siguiente, disminuyó muy fuertemente la semana pasada, y en este momento uno podría decir que hay lo que llama un goteo, es decir, hay alguna salida. Una salida, pero no es una corrida. El dólar está ahí, diríamos, se mantiene. El gobierno está tratando de mantener, ¿qué es la estabilidad en este momento? La pregunta, ¿qué es estabilidad en este momento? De aquí al 27 de octubre. De aquí al 27 de octubre, estabilidad es básicamente lograr que el tipo de cambio se mantenga relativamente estable. Es decir, aumentos pequeños, eventualmente. Creo que nadie se alarmaría de un dólar que está entre 58 y 60 pesos en este escenario. Sí se alarmaría si vieran un dólar de 65, 70. Eso es lo que trata de evitar el gobierno. Esa estabilización no resuelve el largo plazo, solamente da un espacio para llegar a las elecciones con cierta mayor tranquilidad. Tranquilidad. Exactamente. Doctor, ¿y qué cree usted? Bueno, anoche lo escuché en el programa de Morales Solá, una exposición de media hora más o menos, preguntas y más, a Alberto Fernández, y después habló más o menos en nombre del gobierno, porque el presidente del bloque de diputados, el diputado Mario Negri. Sí, claro. Y ahí hablaba de que habían buscado la solución, que habían recibido apoyo de una serie de gente. Bueno, el asunto es cómo cree que tiene que actuar, a mi criterio, el gobierno que asuma, bueno, si es el de Macri o si es Alberto Fernández. Por ejemplo, yo considero, esta es una opinión,
Sí. que de paso de una pregunta. ¿Usted cree que las medidas para corregir las cosas que no se hicieron bien tienen que tomarse en un corto plazo, ¿no? Porque cuando usted deja pasar 100 días y no toma decisiones de fondo, evidentemente después se diluye el poder tomar. Y con esto lo último que también le digo, ¿usted no cree que cuando asumió Macri tuvo que haber dicho en la forma que recibió el gobierno? Sí. Sí, sí, no hay duda que el éxito de todo gobierno depende en parte de la herencia que tiene y en parte de las propias medidas que toma. De la propia medida Ok. que toma. Segundo punto, también tiene razón en términos de que si usted no hace nada, yo le diría, usted no puede no hacer nada porque los agentes económicos, o sea, todos nosotros, todos, vamos a estar mirando qué decisiones toma. Y si usted no toma ninguna decisión, digamos... Entran las dudas. Bueno, es la forma de decir que no tengo muy claro lo que tengo que Es hacer. lo que estoy haciendo. Entonces, es muy el claro proyecto de país que tengo que claro, asumir, ¿no? Es claro que tienen que tomarse decisiones más o menos rápido. Ninguna de esas decisiones va a ser mágica. Es decir, acá no hay lamparita para frotar, digamos. Acá, ya no vamos a descubrir nada porque ya hay que hacer bien las cosas. Pero, digamos, lo que sí claramente hoy en día hay más de una sugerencia que uno escucha desde la oposición de lo que harían en caso de asumir. En algunos casos se escuchan cosas muy sensatas, en otros casos muy poco sensatas. Entonces, se escuchan cosas sensatas como que, bueno, hay que mantener o preservar los equilibrios macroeconómicos, fiscales, monetarios, etc. Eso es todo un desafío para quien llegue. También se escuchan de parte de otros diciendo, bueno, acá lo que hay que hacer es emitir una cantidad de pesos importantes para que eso dé lugar a que la gente tenga plata en los bolsillos. Digamos, esa es una recomendación típica que llevaría a una hiperinflación. Claro. Y obviamente, si alguien recomienda eso, lo que hay que hacer es estar escuchando muy atentamente y tratando de precaverse de eso. ¿Usted cree que el Congreso puede jugar un rol importante? Sin duda. Digamos, el Congreso es lo que de alguna forma las decisiones que quiera tomar el Poder Ejecutivo van a tener que, en la medida que sean avaladas, no solamente por el propio partido de gobierno, sino que tengan algún consenso en la oposición y que no sea simplemente un partido el que saca más votos. Eso puede darle un espacio muy importante a que usted negocie mejor después con el mundo. Es decir, me refiero al fondo, los acreedores, etcétera, porque usted va a tener el respaldo político del Congreso. ¿Qué es lo que pretenden ese tipo de organismos? Bueno, requieren... Que es lógico. Requieren tener con quién conversar. Con quién dialogar, exacto, cambiar ideas. Y no es que se pueda conversar con alguien que, digamos, no tiene ningún apoyo, que es un poco el problema que actualmente tenemos en este final de la administración. Exactamente. Es una administración que de alguna forma se hace difícil conversar, no porque no quiera conversar, sino porque naturalmente en la medida que se lo ve como una administración saliente, se la ve sin poder para poder Las discutir. PASO nunca lograron una cosa similar a lo de ahora. No, porque digamos, pero la razón de eso también debe ser que el proyecto político de la oposición que está ganando es un proyecto muy diferente al proyecto que venía. Entonces, cuando usted tiene una ruptura de ese tipo, usted anticipa al mes de agosto lo que eventualmente podía llegar a ocurrir en diciembre. Entonces, y yo no soy partidario de las PASO, claro, pero... Bueno, pero las PASOs estaban. Es la ley. Hubo que cumplirlas. Obligatoria, simultánea. Y eso anticipó el escenario futuro, lo trajo al presente. Por eso lo trajo al presente. Y entonces allí fue en que, digamos, bueno, es la única explicación que usted tiene por la cual el riesgo país, que estaba en 750 puntos, tocó 2.500, 2.600 puntos. O sea, ese salto de riesgo... Ahora está en 2.000 más o menos. Bueno, ahora está en 2.000, 2.100, está oscilando allí. Usted sabe que cualquier cosa por arriba de 1.000 puntos o por arriba de 800...
Mire, es prácticamente estar fuera del mundo, estar fuera del mundo. ¿Y este decreto necesario de urgencia último que tomó el presidente Macri? Si se refiere al tema de, hubo varios, se refiere al tema de la reperfilamiento, reestructuración. Bueno, allí, digamos, o sea, por un lado está el tema del control de cambios. Yo creo que el control de cambios, el control de capitales, es algo que en este contexto es razonable, simplemente porque usted evita una salida masiva. Por la gobernabilidad, exactamente, usted tiene 3 meses. El tema del reperfilamiento, la reestructuración de deuda, ahí es mucho más discutible porque en realidad un gobierno que se está yendo no puede discutir demasiado acerca de una reestructuración a 10 años, a menos que tenga un sólido acuerdo con la oposición. Entonces, en ese caso, el gobierno que se va está haciendo el trabajo del gobierno que viene. Pero ese no es el caso. Y si no es el caso, el anuncio de reestructuración probablemente no fue una buena decisión, probablemente lo que hizo es coordinar decisiones de salida de capitales y a los 2 días hubo que tomar la decisión del control de capitales. Nos queda 1 minuto que se lo dejo a usted para que diga qué espera de lo que viene, gane quien gane. Yo espero que, digamos, en primer lugar, todos miremos con profunda profesionalismo, es decir, en lo político y en lo social y económico, las cosas que anduvieron mal, para aprender, como decíamos al comienzo, de los errores, no volver a chocar con lo mismo. Nosotros somos especialistas en chocar calecitas, en chocar calecitas, diría yo. Está muy bien. Sería bueno que el próximo gobierno viera evitara los errores que se cometieron en el pasado. Cualquiera que fuera el gobierno, ¿no? Cualquiera que sean esos gobiernos. Yo creo que el examen de conciencia y la autocrítica y la humildad para el bien general hay que hacerlo. Para la sociedad. Para los 43 millones de compatriotas. Exactamente. Doctor querido, le agradezco muchísimo. Y yo sé que impro a su tarea, así que vamos a seguir conversando de esto, porque acá o fuera de acá, porque creo que de suma importancia y de enorme significado lo que nos espera de ahora en adelante, cualquiera sea el que gane. Exactamente. Le agradezco muchísimo y lo felicito por su trabajo permanente. Gracias a usted. Muy amable, doctor. Gracias por haber estado. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. ¿Y ahora en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Le agradezco mucho al doctor Burr lo que hace, su dedicación permanente, y fundamentalmente coincido totalmente en lo que hoy ha manifestado en nuestro programa. Rescato fundamentalmente el hecho de que las medidas que tome quien gane la elección, cualquiera que fuere, tienen que ser tomadas en el menor tiempo posible. Y hay que decirle la verdad a la gente. Yo siempre lo digo, que en la campaña muchos dicen una cosa y cuando asumen hacen otras. Y en este caso, no solamente este gobierno, venimos de varios años a esta parte, dijimos hacer tal reforma, y no hicimos ninguna. Y al final de los acontecimientos nos damos cuenta de que somos simples a los que la gente nos vota, somos simples mandatarios de la gente que nos elige. Entonces tenemos que cumplir como simples mandatarios lo que prometimos y nos comprometimos a llevar adelante. Por eso creo que ha llegado el momento en el cual los políticos, los dirigentes en general, no solamente los dirigentes políticos, también los empresarios, los sindicalistas, etc. Tenemos que asumir con responsabilidad la situación por la que estamos atravesando. Y no tenemos que decir a la mañana una cosa, a la tarde otra y al otro día una siguiente. Coherencia y transparencia son las circunstancias que se requieren. Yo siempre digo que no interesa a qué sector pertenecen, sino lo importante es que tengan capacidad y honradez. Yo cuando me tocó gobernar mi provincia recurrí a profesores míos para que sean ministros en el gabinete, porque yo creo que el que conduce tiene que rodearse de gente capaz y no tenerle miedo a la inteligencia. Espero que cualquiera que fuera el que gane adopte un criterio similar y tome las medidas que beneficien a los 43 millones de argentinos. A veces le tiene que decir a la gente cosas que a lo mejor no les caiga bien, pero hay que decirle la verdad. Ese es el compromiso y ese es el acto de convicción que tenemos que asumir para el futuro. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.